Bueno, buenos días. Hoy nuevamente seguimos con preocupación la crisis humanitaria provocada por el genocidio programado de Netanyahu sobre Gaza. Hay 2 millones de personas que están encerradas, recibiendo bombardeos y a los cuales se les está negando el agua, la electricidad y los medicamentos. Hay que decirlo claro, esto no es una guerra, esto es una masacre y esto es fruto de una venganza que ya se ha llevado, por cierto, la vida de más de 700 niños y niñas. Entre las víctimas civiles inocentes y las personas a las que se le está imponiendo un desplazamiento hacia ninguna parte, hay que recordar que no solo hay niños y niñas, hay ancianos, hay mujeres embarazadas, hay mujeres lactantes, hay familias, hay personas hospitalizadas, hay personas con discapacidad a las que se les está obligando a esta tragedia. Se está atentando contra todas las bases del derecho internacional y la Convención de Ginebra. Y en esta situación, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, solo hay un bando posible y es el bando de los derechos humanos. Frente a esta escalada de violencia que está dejando cientos de familias destrozadas, hace falta dar pasos firmes. Por eso, ya desde hace unos días llevamos pidiéndole al Gobierno de España que lidere dentro de la Unión Europea una posición firme que exija sanciones contundentes a Israel si sigue por la senda de la deshumanización de los palestinos y las palestinas. Estamos obligados a hacer lo que moralmente está correcto. Yo creo que la historia nos está juzgando y, por supuesto, la historia dentro de unos años no nos puede ver del lado y de la mano de los cómplices. Ya hay mandatarios internacionales, por cierto, los que fueron más beligerantes en un principio, que ya están reconociendo que hay determinadas líneas rojas que no se pueden pasar con los derechos humanos y con los derechos civiles de los palestinos y las palestinas. ¿Saben a quién no hemos visto hablar en ningún momento de los palestinos y palestinas? Efectivamente, a la señora Ayuso y a la derecha más hipócrita de España, que es la derecha europea. La derecha española. Ayuso no demuestra ni un mínimo ápice de humanidad que, insisto, sí que hay mandatarios internacionales que, aunque empezaron con las posiciones más beligerantes, están intentando empezar a recoger un poquito de cable. Así que, es el hundimiento moral de una derecha que calla de forma cobarde ante este genocidio. Bueno, pues buenos días a todos. Ayer se celebró en Madrid una manifestación permitida por la delegación del Gobierno, donde sí, está encendido, sí. Se hicieron loas al grupo terrorista Hamás, donde se dijo esto no es terrorismo, esto es resistencia, donde se quemaron banderas israelíes, es decir, todo un aquelarre pro-terrorista permitido en las calles de Madrid. Y si esto fuera grave, pues más grave es que se hayan sumado a esta manifestación altos cargos del gobierno de la nación y líderes de la izquierda madrileña, como la señora García y todos sus compañeros. Esto nos mete además en un caos con el gobierno de la nación, porque el presidente anunció que había un acuerdo de los 27 de la Unión Europea respecto a la posición con Israel. Vino a ser desmentido rápidamente por su ministra de Derechos Sociales, que acudió al Jazeera para decir lo contrario y que estábamos ante un genocidio del que la Unión Europea formaba parte. Entiendo que la señora Ione Belarra dimitirá inmediatamente de un gobierno que piensa que está colaborando con un genocidio. La ministra de Igualdad se lió a discutir públicamente con el vicepresidente italiano por este tema. El señor Errejón tragaba saliva antes de hacer cabriolas para decir que jamás no era una organización terrorista o a ponerle muchos peros a la cuestión, y la vicepresidenta del gobierno ahora está exigiendo el reconocimiento del Estado palestino como paso previo a la investidura. Es decir, aquí no hay un gobierno, aquí hay una banda que no sabe muy bien hacia dónde se dirige, nadie pone orden y no sabemos a quién tenemos que hacer caso. Hacemos caso al presidente, que está con la postura europea, hacemos caso a sus ministros que están hablando de genocidio. Es una absoluta vergüenza. Lo que sí que es importante recordar es que Hamás es una organización terrorista, que esta guerra no es Israel contra Palestina, sino Israel contra el grupo terrorista Hamás, que está utilizando a la población civil como rehenes y como escudos humanos y que es, por tanto, responsable de las muertes de los civiles que utiliza como escudos humanos para proteger sus armas y sus instalaciones militares. Esto es una realidad que tenemos que abordar y tenemos que tenerlo claro.